Mariana estaba acurrucada en el sofá, hojeando su teléfono, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Siempre había pensado que su sonrisa era una de sus mejores armas, pulida y ensayada, del tipo que podía cautivar a una sala llena de extraños o hacer que una discusión pareciera un malentendido. Pero esta noche no estaba dirigida a mí. ¿Todo bien?, pregunté con indiferencia, apoyándome en la encimera de la cocina con un vaso de mezcal en la mano. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, solo por un momento. Sí, solo un mensaje de mamá sobre la renovación del jardín. Está obsesionada con encontrar las azaleas perfectas, como si eso fuera a impresionar a las señoras de su club de bridge. Su voz tenía ese familiar tono de exasperación cuando hablaba de mi madre, Patricia. Su relación siempre había sido tensa, una educada batalla de voluntades velada por sonrisas forzadas y comentarios sarcásticos. Patricia era una fuerza de la naturaleza, el tipo de mujer que podía silenciar una habitación con un solo arqueo de cejas, y Mariana, una socialité de Polanco con sus propias ambiciones, tenía poca paciencia para que la eclipsaran. Quizá te escuche por una vez, ofrecí con una sonrisa, pero la broma no tuvo gracia. Mariana ya había vuelto a prestar atención a su teléfono, sus dedos tecleando rápidamente. Las semanas siguientes fueron un borrón de plazos de entrega y obligaciones sociales. Mariana se dedicaba a eventos benéficos y clases de pilates, siempre impecablemente vestida, con la agenda repleta de almuerzos en restaurantes exclusivos y inauguraciones de galerías. Me había acostumbrado a su torbellino social, admirando cómo parecía deslizarse por la vida con un aplomo natural. Pero había momentos, fugaces pero innegables, en los que la sorprendía mirando por la ventana con una expresión ausente, como si su mente estuviera en algún lugar lejos de nuestra vida compartida. Era un sábado por la mañana y Patricia nos había invitado a su casa de las Lomas para almorzar. Insistió en que llegáramos temprano para poder presumir del nuevo gimnasio que había instalado, un proyecto personal que la había obsesionado durante meses. Cuando entramos en el camino de entrada cerrado, Mariana apretó el volante con más fuerza. No sé por qué insiste en arrastrarnos hasta aquí, murmuró en voz baja. Es su forma de seguir siendo relevante, respondí. Ya sabes cómo es. Un nuevo gimnasio, un nuevo entrenador. Todo forma parte de su juego. La respuesta de Mariana fue una risa seca, que no llegó a sus ojos. Relevante. Esa es una palabra para describirlo. Por dentro, Patricia estaba como siempre, imponente, guiándonos en un gran recorrido por el gimnasio como si fuera un palacio. Los equipos de última generación brillaban bajo una iluminación tenue, y en la esquina estaba la pieza de resistencia, una elegante cinta de correr que Patricia declaró, el Rolls Royce de las máquinas de cardio. Y dijo, haciendo un gesto dramático, es Martín. Mi nuevo entrenador personal. Me ha salvado la vida. El hombre que dio un paso al frente era joven, de unos 30 y tantos años, con el tipo de mandíbula cincelada y un encanto natural que llamaba la atención. Nos saludó con un gesto cortés, sus ojos oscuros se detuvieron en Mariana un instante demasiado largo. Ella le devolvió la sonrisa, el tipo de sonrisa que se supone que es inofensiva. Pero algo en ella hizo que se me oprimiera el pecho. Martín me ha estado ayudando con mi postura, continuó Patricia, ajena al trasfondo de la habitación. Nunca me he sentido mejor. Encantado de conocerte, dije, extendiendo una mano. El apretón de Martín fue firme, su actitud profesional. Pero mientras lo observaba interactuar con Patricia y Mariana, no pude quitarme la sensación de que había algo más en él que su pulido exterior. Durante las semanas siguientes, Mariana parecía estar inusualmente interesada en la nueva rutina de ejercicios de Patricia. Mencionaba a Martín de pasada, a menudo en el contexto de los progresos de Patricia. Tu mamá dice que ahora está haciendo 20 flexiones, decía con un toque de diversión. Oh, Martín sí que sabe de lo que habla, incluso está hablando de entrenar para una carrera de 5 km. Parecía algo inocente. A Mariana siempre le había encantado meterle el dedo a Patricia, y si Martín era su último medio para hacerlo, parecía inofensivo. Pero los pequeños momentos empezaron a acumularse. La forma en que se entretenía con el teléfono por las tardes,
las sesiones extra de pilates que decía que eran necesarias para su dolor de espalda, el ligero olor a colonia que no reconocí cuando regresó de un día fuera. Una noche, después de un día particularmente largo en el sitio, llegué a casa y encontré a Mariana ya dormida en nuestra cama. Me incliné para besarla en la frente, y fue entonces cuando lo noté, una leve mancha de maquillaje a lo largo de su clavícula. No era suyo, era más oscuro, un tono que ella nunca usaba. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Probablemente no era nada, una marca perdida de un abrazo o un beso en la mejilla en uno de sus interminables almuerzos. Pero la duda se cuela en tus pensamientos, carcomiendo tu confianza hasta que incluso los gestos más inocentes se sienten como evidencia. Para cuando llegó la siguiente invitación de Patricia al brunch, me había convencido de que estaba pensando demasiado en las cosas. Mariana se mostró cariñosa, incluso atenta, en los días previos. Preparó mis chiles en nogada favoritos para cenar, bromeó sobre mi creciente cintura y pasamos una tranquila mañana de domingo en la cama, recordando nuestra luna de miel en Tulum. Pero mientras conducíamos hacia las lomas esa mañana, la inquietud regresó. Mariana parecía distraída, sus dedos tamborileaban ligeramente en el reposabrazos. ¿Qué te preocupa?, pregunté. Nada, respondió rápidamente, demasiado rápido. Por dentro, Patricia estaba efusiva como siempre, su energía se centraba por completo en Martín, que nos recibió con su encanto habitual. Pero esta vez, mientras observaba a Mariana interactuar con él, el aire entre ellos se sentía cargado de una manera que no podía ignorar. No era evidente, solo una mirada fugaz aquí, una sonrisa compartida allá, pero fue suficiente para acelerar mi pulso. La casa de Patricia en las lomas siempre había sido un lugar de contención para mí. Cada centímetro reflejaba su implacable necesidad de control, el jardín bien cuidado, las brillantes lámparas de araña, los inmaculados sofás blancos en los que nadie se atrevía a sentarse. Sin embargo, ese día, la tensión entre Mariana y Martín eclipsó incluso la presencia dominante de Patricia. Me encontré observándolos como un halcón, analizando cada palabra y cada gesto con creciente inquietud. Martín era amable, encantador sin esfuerzo y totalmente profesional en su comportamiento. Pero mi esposa, mi Mariana, era otra historia. Había una energía sutil en ella, una ligereza en su voz cuando le hacía preguntas a Martín sobre rutinas de ejercicio o elogiaba sus métodos. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Patricia, por supuesto, no se dio cuenta. Martín es un hacedor de milagros, dijo efusivamente, secándose la comisura de la boca con una servilleta. Incluso Mariana se ha animado a ponerse en forma, ¿verdad? Mariana se rió un poco, como si lo hubiera ensayado. Es un gran entrenador, mamá. Muy disciplinado. Sus palabras eran inofensivas en apariencia, pero noté el ligero movimiento de sus labios, el parpadeo de su mirada hacia él. Se me hizo un nudo en el estómago. Cuando nos fuimos, estaba tan tensa que pensé que podría estallar. El viaje a casa fue de un silencio asfixiante. Mariana miraba por la ventana, sus dedos trazaban patrones en el asiento de cuero, como si su mente estuviera lejos. Finalmente, rompí el silencio. Hoy parecías muy interesada en Martín. Su cabeza se giró hacia mí, un destello de irritación cruzó su rostro. ¿Perdón? Estabas comprometida, dije con cuidado, tratando de sonar casual. Más de lo habitual, quiero decir. Su risa fue aguda, casi burlona. Es el entrenador de Patricia, Andrés. ¿Qué insinúas exactamente? Nada. Mantuve mi tono mesurado, pero el peso de mi sospecha se abatió sobre mí como una losa de hormigón. Los días siguientes fueron un ejercicio de moderación. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que estaba imaginando conexiones donde no existían. La rutina de Mariana no había cambiado mucho, seguía pasando las mañanas haciendo pilates y las tardes coordinando eventos benéficos, pero había momentos que me atormentaban. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, siempre con una excusa preparada. La reunión del comité se alargó, decía, me quedé atrapada en el tráfico de Reforma. Eran razones bastante plausibles,
pero cada una de ellas aumentaba el dolor creciente en mi pecho. Luego estaban las prendas de gimnasia. Nunca les había prestado mucha atención antes, pero de repente parecían evidencias. Nuevos leggings, sujetadores deportivos de diseño, zapatillas caras, siempre había tenido estilo, pero esta repentina inversión en ropa deportiva parecía algo más que un compromiso con el fitness. Intenté ignorarlo, pero cada vez que la veía hacer la bolsa del gimnasio, esa molesta duda me susurraba al oído. No fue hasta la semana siguiente que las cosas llegaron a un punto crítico. Patricia nos había invitado a cenar a su restaurante favorito en Polanco, un pretencioso bistró francés con vino demasiado caro y raciones que cabían en una cucharilla. Mariana estaba inusualmente callada durante la comida, su atención parecía estar en otra parte. En un momento dado, Patricia se inclinó hacia mí con aire de conspiración. ¿Sabías que Martín está pensando en abrir su propio estudio? Mariana se sobresaltó, con una expresión de auténtica sorpresa. ¿Te lo ha mencionado? Sí, el otro día durante nuestra sesión, respondió Patricia, sorbiendo su vino. Es bastante ambicioso, ¿verdad? Mariana asintió, con una leve sonrisa en los labios. Lo es. El momento pasó rápidamente, pero se quedó en mi mente. ¿Por qué Martín compartiría sus ambiciones profesionales con Patricia, pero no con Mariana? A menos, claro, que hubieran estado hablando fuera de sus sesiones de pilates. Empecé a fijarme en los detalles más pequeños, el tipo de cosas a las que antes no habría prestado atención. La forma en que Mariana miraba su teléfono con más frecuencia, con la pantalla siempre en ángulo lejos de mí. El leve rastro de colonia que no era mío, pegado a su bolsa de deporte. Y luego estaba la tarde en que pasé por la cafetería cerca de nuestra casa. Era un día libre poco común, y pensé en sorprender a Mariana con un café de camino a casa. Estaba esperando junto al mostrador cuando miré por la ventana y la vi. Estaba caminando por la acera con Martín. Al principio, me dije a mí mismo que era solo una coincidencia. Quizás se habían encontrado. Quizás estaban discutiendo el horario de entrenamiento de Patricia. Pero mientras observaba, vi la forma en que ella se inclinaba hacia él, su risa llevaba una calidez que no había visto en meses. No se tocaron, no abiertamente, pero su proximidad lo decía todo. Se sentían cómodos, familiares de una manera que me dio escalofríos. Ese día no la enfrenté. En cambio, llevé el peso de ese momento como una piedra en el pecho, esperando a que rompiera las paredes que había construido alrededor de mi confianza. Unas noches después, no pude aguantarme más. Estábamos sentados en la sala de estar, el tenue resplandor del televisor proyectaba sombras en las paredes. Mariana estaba navegando por su teléfono, ajena a la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Mariana, dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. Ella levantó la vista, con expresión cautelosa. ¿Qué pasa? Te vi con Martín el otro día, dije, soltando las palabras antes de poder detenerlas. Sus cejas se fruncieron, confundidas. ¿De qué estás hablando? En la cafetería, insistí. Estabas caminando con él. Riéndote. No parecía profesional. Dejó el teléfono y apretó la mandíbula. Es el entrenador de Patricia, Andrés. Estábamos hablando de su progreso. Eso es todo. Su explicación fue rápida, ensayada, pero no alivió el nudo que tenía en el estómago. ¿Y no se te ocurrió mencionarlo? Suspiró, la exasperación marcando su tono. ¿Por qué iba a hacerlo? Fue una conversación de 5 minutos. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. La conversación terminó ahí, pero la tensión flotaba entre nosotros como una acusación tácita. La semana siguiente, Patricia nos invitó a otro brunch. Casi no fui, pero la curiosidad, o tal vez el masoquismo, pudo más que yo. Cuando llegamos, Martín ya estaba allí, ayudando a Patricia a ajustar las correas de unas bandas de resistencia. La cara de Mariana se iluminó cuando lo vio. Fue sutil, pero inconfundible, y mi pulso se aceleró. Durante el resto de la mañana, los observé como un poseso. Cada mirada,
Cada palabra se sentía como una pista en un rompecabezas que estaba desesperado por resolver. Y entonces sucedió. Mariana y Martín desaparecieron juntos en el gimnasio con el pretexto de ajustar algunos equipos. Esperé unos minutos antes de seguirles, con el corazón latiéndome como un martillo neumático. Al acercarme a la puerta, pude oír sus voces, bajas e íntimas. No pude distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Mi mano se posó sobre el pomo de la puerta, con una guerra en mi interior. ¿Quería saber la verdad o era mejor aferrarme a la ilusión un poco más? La puerta estaba ligeramente entreabierta, lo justo para que pudiera echar un vistazo. Lo que vi me sacudió todo el cuerpo. La mano de Mariana en el brazo de Martín. Su mano descansando ligeramente en su cintura. Su risa, suave y reservada. No era una prueba definitiva, pero fue suficiente para hacer añicos cualquier negación a la que me hubiera estado aferrando. Aquella mañana en casa de Patricia se quedó en mi mente como una astilla bajo la piel, pequeña pero imposible de ignorar. No había nada evidente, nada concreto, pero la tensión entre Mariana y Martín fue suficiente para dejarme un sabor amargo en la boca. Me dije a mí misma que era paranoia, un subproducto de la fatiga y el estrés. Pero la duda es un enemigo persistente, y una vez que encuentra un hogar, echa raíces. Durante días, intenté alejar el malestar, sumergiéndome en el trabajo y fingiendo que todo iba bien. Pasé horas en la obra, revisando planos, inspeccionando el progreso de un complejo de apartamentos de lujo que estábamos construyendo en Santa Fe. Pero incluso allí, mis pensamientos volvían a Mariana. Me imaginaba su sonrisa, oía su risa en mi cabeza y luego, sin que yo lo pidiera, el rostro de Martín se colaba en el recuerdo. Era un miércoles por la tarde cuando la primera grieta se hizo innegable. Mariana me había dicho que pasaría el día con Patricia, ayudándola a elegir muebles para su nuevo gimnasio en casa. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de Patricia. Roberto, no quiero preocuparte, comenzó, con una voz inusualmente vacilante, pero pensé que deberías saber que Mariana no está conmigo hoy. Hice una pausa, agarrándome al borde de mi escritorio. ¿Qué quieres decir? Me dijo que habíais ido de compras juntas. Patricia suspiró, el tipo de suspiro pesado y dramático que reservaba para los momentos en los que estaba a punto de dar malas noticias. Dijo que no podía venir. Algo sobre una cita. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Patricia no dijo nada más, no hizo falta. A pesar de todos sus defectos, era perspicaz y sabía cuándo plantar una semilla sin regarla en exceso. Le di las gracias y colgué, con el corazón palpitante. Mariana había mentido. No era la primera vez que tergiversaba la verdad, por supuesto, todos lo hacemos para mantener la paz o evitar conflictos innecesarios. Pero esta no era una omisión menor ni una mentira inofensiva. Fue deliberada. Esa noche, traté de mantener un tono informal cuando llegó a casa. Entró rápidamente por la puerta con un ramo de lirios frescos, con el rostro sonrojado de emoción. Mira esto. No pude resistirme, dijo, colocando las flores en un jarrón. Son preciosas, respondí con voz firme. ¿Qué tal las compras con Patricia? Mariana dudó, solo por un segundo. Oh, ya sabes cómo es. Tardó una eternidad en decidirse por una sola silla. Era mentira. Una pequeña mentira calculada, dicha con tanta facilidad que me hizo preguntarme cuántas veces se me habían pasado antes. Eso es típico de ella, dije, forzando una sonrisa. Ella no notó la tensión en mi voz ni la forma en que mis ojos se posaban en ella mientras se movía por la cocina. La semana siguiente, Patricia nos invitó a una cena en su casa. Mariana parecía inusualmente ansiosa por asistir, y se pasó horas eligiendo el vestido y las joyas perfectos. Su entusiasmo me pareció extraño, teniendo en cuenta lo mucho que solía quejarse de los eventos de mi madre. Cuando llegamos, la casa estaba llena de energía. Los invitados se mezclaban en el jardín, copas de vino en mano, mientras sonaba de fondo una suave música de mariachis. Patricia estaba en su salsa, pasando de un grupo a otro con su característico encanto. Y luego estaba Martín.
Estaba de pie cerca de la barra, impecablemente vestido, con su presencia magnética de siempre. Los ojos de Mariana lo encontraron casi de inmediato, y aunque rápidamente apartó la mirada, el momento no se me escapó. A medida que avanzaba la noche, los observé con atención. Era sutil, la forma en que sus miradas se cruzaban al otro lado de la habitación, la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios cada vez que él estaba cerca. No hablaban mucho, al menos no abiertamente, pero la tensión entre ellos era palpable. En un momento dado, noté que Mariana se excusaba para ir al patio. Momentos después, Martín la siguió. Se me hizo un nudo en el estómago mientras me debatía entre enfrentarme a ellos o no. En lugar de eso, me quedé cerca de las puertas correderas, fingiendo admirar la vista mientras me esforzaba por captar su conversación. Sus voces eran bajas, apenas audibles por encima del murmullo de la fiesta. No debería seguir viniendo a estas fiestas, dijo ella, con un tono medio regañón. No puedo evitar a tu madre, ¿verdad? Respondió Martín, con voz suave y segura. Hubo una pausa, cargada de palabras no dichas. Esto es peligroso, dijo Mariana en voz baja. Tú eres quien empezó esto, respondió Martín, con un tono que sonaba divertido. No escuché lo que vino después. La sangre me latía en los oídos, ahogando todo excepto el sonido de mi propia respiración. El viaje a casa esa noche fue silencioso. Mariana se sentó a mi lado, con el rostro iluminado por el resplandor de las farolas que pasaban. Estaba callada, perdida en sus propios pensamientos, mientras yo agarraba el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Quería enfrentarme a ella, exigirle respuestas, pero las palabras no salían. En su lugar, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, un abismo que se hacía más grande con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a casa, me besó distraídamente en la mejilla antes de dirigirse al dormitorio. Yo me quedé en el salón, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Por primera vez en nuestro matrimonio, me sentí como un extraño en mi propia casa. Los días siguientes fueron una sucesión de noches en vela y pensamientos inquietos. Repasaba cada interacción en mi mente, diseccionando cada palabra, cada mirada, cada gesto. Me decía a mí mismo que necesitaba pruebas, algo innegable antes de enfrentarme a ella. Pero la verdad era que ya lo sabía. No fue hasta el sábado siguiente que la pieza final encajó en su lugar. Mariana se había ido temprano en la mañana, alegando que tenía un brunch con amigos. Decidí seguirla, con el corazón latiendo con fuerza a cada vuelta del volante. Me quedé lo suficientemente lejos como para que no se diera cuenta, observándola mientras conducía por las calles de la ciudad con una confianza que solo aumentaba mis sospechas. Cuando finalmente se detuvo en el estacionamiento de un gimnasio boutique, uno que nunca había oído mencionar, estacioné a una cuadra de distancia y esperé. Efectivamente, Martín apareció momentos después, saludándola con una sonrisa que me provocó náuseas. No entraron. En cambio, caminaron hacia una pequeña cafetería cercana, se sentaron en una mesa en el patio donde hablaron en voz baja. No podía oírlos, pero su lenguaje corporal me decía todo lo que necesitaba saber. La forma en que ella se inclinó hacia él, la forma en que él extendió la mano a través de la mesa para tocarla. Era íntimo, familiar, inconfundible. Me quedé el tiempo suficiente para verlos irse juntos, desapareciendo a la vuelta de la esquina como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. En ese momento, sentí que todo el peso de la traición se posaba sobre mí, pesado y sofocante. Pero bajo el dolor, la ira comenzó a hervir a fuego lento. Esa noche, me senté en la oscura sala de estar, con el tenue resplandor de la ciudad filtrándose a través de las persianas. Mariana estaba en la cama, dormida o fingiendo estarlo. Su fachada pacífica se sentía como un insulto, como si el peso que me aplastaba no tuviera cabida en su mundo. Durante horas, luché con mis pensamientos. Mi mente oscilaba entre la incredulidad, la rabia y la inquietante claridad de lo que había visto. Su traición ya no era un miedo abstracto, era real, tangible, innegable. Sin embargo, no estaba preparada para enfrentarme a ella. Todavía no. En su lugar, busqué el viejo cuaderno de mi padre,
guardado en un cajón. Era un hábito que había desarrollado a lo largo de los años. Cada vez que la vida se sentía demasiado pesada, leía sus notas, lecciones garabateadas sobre el trabajo, el amor y la vida que había dejado atrás. El leve olor a cuero y tinta me transportó a tiempos más sencillos, cuando los problemas de la vida eran blanco y negro. Me pregunté qué me habría dicho ahora. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de risas. Mariana estaba en la cocina, preparando el desayuno, con un tono alegre y despreocupado mientras tarareaba una canción de la radio. Era el tipo de escena que antes podría haber apreciado, pero ahora me parecía vacía. «Buenos días», dijo con una sonrisa cuando entré. «He hecho chilaquiles. Pensé que te vendría bien empezar bien el día». Esbocé una sonrisa, con un sabor amargo en la boca. «Gracias». No pareció notar mi tono forzado, y siguió hablando de sus planes para el día como si nada hubiera cambiado. Y tal vez, para ella, no había cambiado nada. «Más tarde tengo una cita con Valeria», dijo, dando la vuelta a una tortilla en la sartén. «Vamos a ver esa nueva boutique en Roma Norte. ¿Sabes, la que te conté?». Asentí, sin atreverme a hablar. Era otra mentira, lo supe antes de que terminara la frase. Durante los días siguientes, empecé a atar cabos. Presté más atención a sus movimientos, sus palabras, los pequeños detalles que no cuadraban. Mariana era cuidadosa, eso hay que reconocerlo. Pero la verdad tiene una forma de colarse por las grietas. Al principio fueron cosas pequeñas, el nombre desconocido en un recibo que encontré en su bolso, el ligero olor a colonia en su chaqueta que no era mío, la forma en que su estado de ánimo mejoraba después de citas, que nunca parecían coincidir con su horario habitual. Luego estaba Martín. Su nombre se colaba en las conversaciones con más frecuencia de lo que me gustaba, siempre en torno a los entrenamientos de Patricia o su progreso. Pero cuanto más lo mencionaba, más notaba cómo cambiaba su voz, solo un poco, pero lo suficiente. No fue hasta el fin de semana siguiente que todo llegó a un punto crítico. Patricia nos había invitado a otra reunión, esta vez a un almuerzo informal en su casa. Mariana parecía inusualmente nerviosa mientras nos preparábamos, sus movimientos rápidos y deliberados mientras elegía su atuendo. «¿Pasa algo?», pregunté, observándola de cerca. Ella negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, solo trato de asegurarme de no llegar tarde. Ya sabes cómo se pone tu mamá». Su tono era ligero, pero sus ojos se desviaban mientras hablaba. El viaje a casa de Patricia fue tenso. Mariana jugueteaba con su teléfono, desplazándose sin rumbo fijo, mientras yo agarraba el volante, con la mente acelerada. Ya no estaba segura de lo que estaba buscando, pruebas, una confesión o tal vez solo un momento de claridad que me ayudara a decidir qué hacer a continuación. La casa de Patricia bullía de actividad cuando llegamos. El olor a carne asada llenaba el aire y el sonido de las risas se extendía por el jardín, donde los invitados se mezclaban bajo el cálido sol de la tarde. Martín estaba allí, por supuesto, su presencia imposible de ignorar. Estaba ayudando a Patricia con la parrilla, sus movimientos fluidos y seguros mientras encantaba a los invitados a su alrededor. Mariana lo saludó con indiferencia, pero había un destello de algo en su expresión, una conexión tácita que me revolvió el estómago. A medida que avanzaba la tarde, me sorprendí observándolos como un halcón, cada mirada, cada interacción alimentaba la tormenta dentro de mí. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, los vi escabullirse. Se dirigieron hacia el jardín lateral, donde el ruido de la fiesta se desvaneció en el fondo. Mi pulso se aceleró mientras lo seguía a distancia, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué al jardín, me quedé escondida detrás de un muro de bugambillas, con el corazón acelerado mientras los observaba. Estaban cerca, sus voces bajas pero urgentes. «Esto se está volviendo arriesgado», dijo Martín, con un tono entre advertencia y súplica. Mariana cruzó los brazos, con una expresión que mezclaba frustración y culpa. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que esto es fácil para mí? Tú eres la que querías esto», respondió él, acercándose. «Quería control», espetó ella.
Quería demostrarles a ellos, a tu preciosa Patricia, que no soy un accesorio que pueda ser descartado. Pero ahora, se quedó callada, su voz vacilante. Martín extendió la mano y le puso una en el brazo. Deberíamos parar. Sus ojos se encontraron con los suyos y, por un momento, pensé que podría estar de acuerdo. Pero, en cambio, sacudió la cabeza. Todavía no. Sentí como si me hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Cualquier ilusión que me hubiera hecho sobre sus motivaciones, sus sentimientos, se hizo añicos en ese momento. No se trataba de amor o pasión, se trataba de venganza, un intento calculado de herir a Patricia, de hacerme daño. Salí de las sombras antes de que pudiera detenerme. El sonido de mis zapatos crujiendo contra la grava hizo que ambos se dieran la vuelta, sus expresiones se congelaron al verme. Aún no, dije, con una voz fría y desconocida incluso para mis propios oídos. El rostro de Mariana palideció y Martín dio un paso atrás, su confianza flaqueó por primera vez. Roberto, comenzó ella, pero la interrumpí. Ahórratelo, dije, fijando mi mirada en la de ella. Si cual sea la excusa que ibas a ponerme, no te molestes. Lo he oído todo. Por un momento, hubo silencio, el peso de mis palabras flotando en el aire como una guillotina. Entonces Mariana se enderezó, su expresión endureciéndose. Así que ahora lo sabes, dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Martín se movió incómodo, con la mirada lanzando dardos entre nosotros. Debería irme, murmuró, pero yo le bloqueé el paso. No vas a ir a ninguna parte, dije con voz baja y peligrosa. Roberto, dijo Mariana, dando un paso adelante. Esto no merece la pena. Me volví hacia ella, y mi ira finalmente se desbordó. ¿Qué no vale la pena? Me mentiste. Me mentiste a la cara, a nuestra familia, ¿y todo para qué? ¿Para vengarte de Patricia? ¿Para destruir todo lo que construimos juntos? Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero no apartó la mirada. No lo entiendes, dijo suavemente. Entonces hazme entender, le respondí. El silencio entre nosotros se alargó, espeso como el aire húmedo de una tormenta de verano a punto de estallar. Mariana se mantuvo firme, con los ojos fijos en los míos, aunque pude ver cómo se formaban grietas en su compostura. Martín se movió inquieto a su lado, su confianza disolviéndose como la sal en el agua. Estoy esperando, dije, con la voz más aguda de lo que jamás la había oído. Mariana exhaló, sacudiendo la cabeza como para despejarla. No lo entenderías, Roberto, dijo finalmente, con la voz temblorosa a pesar de su intento de parecer fuerte. Esto no tiene que ver con nosotros. Me reí, amargamente y en voz baja, el sonido me sorprendió incluso a mí. ¿Qué no tiene que ver con nosotros? Mariana, has lanzado una granada a nuestras vidas. ¿Cómo puede no tener que ver con nosotros? Ella miró a Martín, que había dado un paso atrás con cautela, evaluando claramente cómo escapar sin provocarme más. Me volví hacia él, con la ira hirviendo. ¿Y tú? Espeté, señalándolo con el dedo. ¿No tuviste ningún problema en cruzar la línea con la esposa de otro hombre? ¿Crees que esto te hace un hombre? ¿Esconderse en jardines, andar a hurtadillas? Mire, señor, nunca quise. Cállate, le espeté, interrumpiéndole. Martín apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio, con la mirada bajada al suelo como un escolar castigado. Roberto, dijo Mariana, con voz más fuerte y resuelta. Esto no es culpa suya. Me volví hacia ella, incrédulo. ¿Su culpa? Ah, ya veo. Es todo culpa mía, ¿verdad? Trabajé demasiado, no presté suficiente atención, no satisfice todas tus necesidades. ¿Es eso? Su rostro se torció con algo que no pude identificar, ira, culpa, tal vez incluso arrepentimiento. No lo ves, ¿verdad? Nunca lo hiciste. Esta vida, me está asfixiando. El control constante de Patricia, tus interminables proyectos de construcción, la forma en que todos en esta familia fingen que las apariencias son lo único que importa.
Me estaba ahogando, Roberto. La miré fijamente, el peso de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Ahogándote? Yo había construido esta vida para nosotros, para ella. La casa, los viajes, la estabilidad, todo. ¿Y ella lo llamaba asfixia? Así que tu solución era destruirlo, pregunté, con la voz más baja ahora, aunque no menos aguda. ¿Traicionarme? ¿Traicionarnos? ¿Humillarte a ti misma con él? Apunté con el dedo a Martín, que se estremeció. Esto nunca fue por él, dijo ella, alzando la voz. ¿No lo ves? Se trataba de recuperar el control. De demostrar que soy algo más que tu esposa, algo más que el saco de boxeo de Patricia. Necesitaba sentirme, viva. La palabra quedó suspendida en el aire, un cruel recordatorio del vacío que no me había dado cuenta de que se había creado entre nosotros. Podrías haber hablado conmigo, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Podríamos haberlo arreglado. Pero en lugar de eso, tú. Lo intenté, Roberto, interrumpió ella, con tono agudo. Pero estabas demasiado ocupado construyendo rascacielos como para notar las grietas en tu propia casa. La miré fijamente, el peso de su acusación cayendo de lleno sobre mi pecho. Mi mente se apresuró a buscar una respuesta, algo que pudiera explicar, justificar o incluso excusar el lío en el que ahora nos encontrábamos. Pero las palabras no salían. Martín dio otro paso atrás con cautela, claramente con la esperanza de escabullirse sin que nadie se diera cuenta. No lo hagas, dije sin volverme hacia él. No te muevas. Roberto, ya basta, dijo Mariana, interponiéndose entre nosotros. Esto no va a resolver nada. No pretendo resolver nada, repliqué, con la mirada fija en Martín. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué arriesgarías todo por esto? Martín vaciló, abriendo y cerrando la boca mientras buscaba una respuesta. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi disculpándose. No se suponía que llegaría tan lejos. Sus palabras encendieron algo en mí, una furia que había estado reprimiendo desde el momento en que los vi juntos. Di un paso hacia él y, por primera vez, vi miedo en sus ojos. Lo suficiente como para escabullirte a mis espaldas, dije, con la voz temblando de ira contenida. Lo suficiente como para tocar lo que no te pertenece. Roberto, basta. Gritó Mariana, agarrándome del brazo. Tú no eres así. Me volví hacia ella, mi ira flaqueó por un momento mientras la miraba a los ojos. Había algo crudo allí, algo que no había visto en años. Miedo, sí, pero también una especie de desesperación que me dolía el pecho. ¿Qué quieres de mí, Mariana?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Quieres que luche por nosotros? ¿Que te deje? ¿Que finja que esto nunca ha pasado? No lo sé, dijo suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no sé lo que quiero. Sus palabras me dejaron sin aliento, el golpe final en una pelea que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba perdiendo. El sonido de unos pasos rompió el momento, y me giré para ver a Patricia de pie en el borde del jardín, con una expresión de confusión y enfado. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, y su tono agudo cortó la tensión como un cuchillo. Mariana se quedó paralizada, con los hombros rígidos. Mamá, no es el momento, dijo rápidamente. Pero Patricia no estaba dispuesta a tolerarlo. Avanzó, con la mirada lanzando dardos entre Mariana, Martín y yo, y dedujo la situación en un instante. Tú, dijo, señalando a Martín, con voz fría y autoritaria. Sal de mi casa. Martín vaciló, mirando a Mariana, pero Patricia no le dio la oportunidad de responder. Ahora, ladró. Se fue sin decir una palabra, con los hombros encorvados, mientras desaparecía por la puerta lateral. Patricia se volvió hacia Mariana, con los ojos encendidos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿A esta familia? ¿A tu marido? ¿A mí? Mariana se erizó, su desesperación anterior fue reemplazada por el desafío. No finjas ser inocente en todo esto, mamá. Has controlado todos los aspectos de mi vida desde el día en que me casé con Roberto.
¿Te das cuenta de lo miserable que me has hecho? Patricia se quedó con la boca abierta, aturdida y en silencio por primera vez que yo recordara. Esto no es sobre ti, continuó Mariana, con la voz temblorosa por la emoción. Es sobre mí. Sobre encontrar una manera de escapar de la jaula que ambas construyeron a mi alrededor. La expresión de Patricia se endureció y se volvió hacia mí. ¿Y vas a quedarte ahí parado y dejar que nos culpe por sus errores? Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Estaba agotado, mi ira había sido reemplazada por un vacío que no sabía cómo llenar. Mariana empujó a Patricia, con el rostro marcado por una mezcla de ira y desesperación. He terminado, dijo por encima del hombro. Con todo. Mientras desaparecía en la casa, Patricia se volvió hacia mí, con los labios apretados en una delgada línea. Esto no ha terminado, dijo, con un tono que contenía una amenaza que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Asentí aturdida, con el peso de la noche presionándome. Por primera vez en mi vida, no sabía qué vendría después. Es extraño cómo la vida sigue avanzando, incluso cuando la tuya parece haber sido destrozada. Los días posteriores a la confesión de Mariana se sintieron como un borrón surrealista, cada uno sangrando en el siguiente. Ella se quedó en la casa, pero bien podríamos haber estado viviendo en planetas separados. Yo dormía en la habitación de invitados, dejándola sola en el dormitorio que una vez había sido nuestro. Patricia, por supuesto, se metió en la situación. Apareció sin invitación la mañana después de la confrontación, su presencia era tan opresiva como el persistente aroma de su costoso perfume. Tienes que tomar el control, Roberto, dijo, recorriendo la cocina mientras yo tomaba mi café en silencio. Si no pones las condiciones ahora, te pisoteará. Yo me encargaré, murmuré, mirando fijamente mi taza como si contuviera las respuestas que estaba buscando. ¿Encargarte? Patricia se detuvo, apoyando las manos en la encimera. ¿Te das cuenta siquiera de lo que ha hecho? Ha destruido el nombre de esta familia, te ha avergonzado, me ha avergonzado. Y Martín, prácticamente escupió su nombre. Se suponía que tenía que ayudarme, no andar a escondidas con ella. La miré entonces, el peso de sus palabras presionándome. Patricia, esto no se trata de ti. Se trata de nosotros, de Mariana y de mí. Se burló, cruzándose de brazos. Ella lo convirtió en algo personal en el momento en que involucró a ese hombre en mi vida. No seas ingenuo, Roberto. A ella no le importa arreglar este matrimonio. Le importa ganar. La palabra, ganar, resonó en mi mente mucho después de que ella se fuera. ¿De eso se trataba? ¿De un retorcido juego de control, una lucha de poder en la que el amor y la confianza eran daños colaterales? Ya no lo sabía. Mariana se mantuvo al margen durante los días siguientes, aunque podía sentir su presencia en la casa como una sombra. La veía por las mañanas, con el rostro pálido y demacrado, y los ojos evitando los míos. No volvió a intentar explicarse, y yo no se lo pedí. Una noche, me encontré de pie en la puerta de nuestro dormitorio, mirándola fijamente mientras ella estaba sentada en el borde de la cama. Ella levantó la vista cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, con una expresión cautelosa. ¿Te arrepientes siquiera?, pregunté, con las palabras cargadas de cansancio. Sus hombros se hundieron y, por un momento, pensé que podría llorar. Pero, en cambio, se enderezó y su voz se hizo tranquila pero firme. Lamento cuánto te hice daño. Pero no puedo arrepentirme de intentar encontrarme a mí misma, Roberto. Encontrarte a ti misma, repetí, con la ira hirviendo bajo la superficie. Podrías haberlo hecho sin separarnos. Ella miró hacia otro lado, su silencio más fuerte que cualquier argumento que pudiera haber dado. Los días se convirtieron en semanas y, poco a poco, la vida comenzó a asentarse en una rutina tensa. Mariana pasaba más tiempo fuera de casa, aunque yo no le preguntaba a dónde iba. Me sumergí en el trabajo, concentrándome en el proyecto de Santa Fe como si terminarlo pudiera de alguna manera arreglar las grietas en mi propia vida. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en sus palabras.
En la vida que habíamos construido juntos y en las formas en que se había desmoronado sin que yo me diera cuenta. Siempre había pensado que era un buen marido, proveedor, fiable, estable. Pero tal vez eso no fuera suficiente. Una noche, mientras estaba sentado solo en el salón tomando un vaso de mezcal, llamaron a la puerta. No esperaba a nadie y, por un momento, me planteé ignorar la llamada. Pero algo me obligó a levantarme. Cuando abrí la puerta, me sorprendió encontrarme con Martín allí de pie. Parecía diferente, menos pulido, más apagado. ¿Qué haces aquí?, pregunté con voz fría. Solo, necesitaba hablar contigo, dijo con las manos metidas en los bolsillos. Sé que soy la última persona a la que quieres ver, pero por favor, solo dame un minuto. Contra mi mejor criterio, me hice a un lado y lo dejé entrar. Se quedó de pie en el umbral, con una postura incómoda, y sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse finalmente en mí. He venido a pedirte perdón, comenzó. Por todo. Sé que lo que hice estuvo mal y no espero que me perdones. Pero quería que lo oyeras de mí. Crucé los brazos y lo estudié. ¿Por qué ahora? Porque no puedo seguir fingiendo que esto no ha pasado, dijo con voz firme a pesar de la tensión en su postura. Y porque me preocupo por Mariana. No de la forma que tú crees, añadió rápidamente al ver que mi expresión se ensombrecía. Me preocupo por ella como persona y odio haber sido parte de algo que le causó tanto dolor. ¿Y a ti? Por un momento, no supe qué decir. Sus palabras no lo absolvían, no a mis ojos, pero había algo en su tono que tocó una fibra sensible. No necesito tu disculpa, dije finalmente. Lo que necesito es averiguar cómo seguir adelante. Martín asintió con la cabeza, con expresión solemne. Espero que lo hagas. Los dos. Después de que se fue, me senté en el silencio de la casa, con las palabras de Martín repitiéndose en mi mente. No sabía si alguna vez podría perdonarlo, o a Mariana, para el caso, pero me di cuenta de algo más, no podía seguir viviendo en el limbo. A la mañana siguiente, encontré a Mariana en la cocina, bebiendo café y mirando por la ventana. Levantó la vista cuando entré, con expresión cautelosa. Tenemos que hablar, dije, sentándome frente a ella. Ella asintió, dejando la taza en el suelo. Lo sé. No sé qué hacer a partir de ahora, admito, con palabras más pesadas de lo que esperaba. Pero no puedo seguir viviendo así, esperando respuestas que tal vez nunca lleguen. Mariana miró sus manos, sus dedos trazando el borde de su taza. No tengo todas las respuestas, Roberto. Ojalá las tuviera. Pero sé esto. No quiero seguir haciéndote daño. Por primera vez en semanas, su voz tenía un destello de vulnerabilidad que me recordó a la mujer de la que me había enamorado. Yo tampoco quiero hacerte daño, dije en voz baja. Nos quedamos sentados en silencio, el peso de nuestro dolor compartido colgando entre nosotros. No fue una resolución, todavía no. Pero fue un comienzo. En las semanas siguientes, comenzamos el lento y doloroso proceso de recoger los pedazos. No fue fácil, la confianza es algo frágil, y la nuestra se había hecho añicos. Pero hubo momentos de claridad, de esperanza, que me hicieron creer que podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. También hubo momentos en los que lo dudé todo, en los que la ira y la traición amenazaron con consumirme. Pero a pesar de todo, me recordé a mí misma una cosa, por muy profundas que fueran las grietas, dependía de nosotros decidir si reconstruir o alejarnos. El camino que teníamos por delante era incierto, pero una mañana, mientras estaba en la cocina y veía a Mariana servir café en 2 tazas, me di cuenta de algo, seguíamos en pie. Rotos, magullados, pero en pie.